¿Cómo están? Estamos aquí iniciando un nuevo tema que dice relación con el estudio del comportamiento de las funciones. Y para eso tenemos necesariamente que introducir algunos conceptos, que es lo que vamos a pasar a revisar y explicar ahora. Entonces, lo primero vamos a dar la definición de extremos relativos o extremos locales, para estar claro en este tema. Dice que si existe un intervalo abierto y que contiene un número c, tal que f en c es menor o igual que f de x para todo x en y, o f de c mayor o igual que f de x para todo en x y, entonces diremos que f en c es un extremo local o relativo de f. Vamos a explicar o ejemplificar a través de estos diagramas que tenemos acá las definiciones que hemos dado. Por ejemplo, si uno mira aquí, la función en c vale f en c, ahí tengo gráficamente, ¿no es cierto?, cuál es el valor de f en c. Y si uno toma algún intervalo que contenga c, cualquier intervalo que yo tome y contenga c, y evalúe algún x en ese intervalo y evalúe f de x y lo compare con f en c, siempre va a ocurrir que f en c es el valor menor que toma la función para todo x en ese intervalo. Entonces aquí nosotros estamos frente a un mínimo, un extremo local, que en este caso le vamos a dar un nombre muy específico que va a ser el mínimo local. Acá en este otro caso tenemos la misma situación, pero vamos a ver que hay algunas diferencias que se producen gráficamente. También se ocurre que f en c es menor o igual que f de x, como uno puede apreciar en la gráfica. ¿Ya? Entonces también decimos que f en c es un extremo local y específicamente estamos frente a un mínimo local. Ahora, ¿qué pasa acá y qué pasa aquí? En cuanto a la derivabilidad, esta función es derivable en todo el intervalo y que estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una curva que es suave, no hay cambio brusco de dirección. Mientras que en cambio acá, la función en c, la función no es derivable, pero f en c es un mínimo relativo. Bueno, veamos ahora qué pasa cuando f en c es mayor o igual que f de x. Entonces, en ese caso, cuando f en c sea mayor o igual que f de x para todo x en un intervalo, entonces vamos a decir que estamos frente a un extremo local o extremo relativo, pero en este caso específicamente lo vamos a llamar un máximo relativo o un máximo local. Gráficamente tengo dos situaciones aquí en las cuales, ¿no es cierto?, justamente f en c es el mayor valor que toma la función en el intervalo que estamos estudiando, tanto aquí como acá. F en c es mayor que cualquier f de x, pero aquí la función es derivable, curva suave. Aquí la función no es continua, entonces no es derivable en el punto en c, pero de todas maneras f en c es un máximo local. Ahora, estamos mirando entonces, o nos estamos dando cuenta que yo un máximo local o un mínimo local, cuando lo encuentre, va a estar probablemente en estos valores, donde, por ejemplo, aquí la derivada se hace 0 en este caso, aquí también la derivada se hace 0, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo. Aquí voy a tener un mínimo, voy a tener un máximo, pero aquí la derivada no existe, aquí tampoco la derivada no existe. Entonces nos estamos dando cuenta que estos extremos se alcanzan lo más probable en los valores c que tienen esta característica. Y estos valores c tienen un nombre por la importancia y se les llaman valores críticos. Entonces uno dice que un valor c en el dominio de una función, este es valor crítico si solo si la derivada en c es 0 o la derivada en c no existe. Entonces cuando ocurre alguna de estas dos, inmediatamente ese valor c que pertenece al dominio, que es una condición muy importante, pertenecer al dominio, esos son los candidatos a ser valores críticos, es que anulen la derivada o hagan que la derivada no exista. Y como una consecuencia de esta definición, uno puede observar que si nosotros estamos trabajando en un intervalo cerrado, por ejemplo, a, b, entonces como la función, cualquier función f definida en un intervalo cerrado a, b, la función no es derivable en a y tampoco es derivable en b, entonces inmediatamente dice uno que a y b son valores críticos de la función.
de f, no importando, ¿no es cierto?, cuál sea la f con la cual estemos trabajando.